Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El momento oportuno basado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 1 al 13. Te ruego, me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu bendición, de habernos dado tu palabra santa, la cual nos es mostrada, revelada por tu Santo Espíritu. Te rogamos nos enseñes y que tu nombre así sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Juan nos dice que el Señor Jesucristo, en el capítulo 6 de su Evangelio, enseña la doctrina básica, fundamental del Evangelio, que es que aquel que cree en Jesús, aquel que viene a Jesús, tiene vida eterna y que Él lo resucitará en el día último. El creer en Jesús es lo mismo que aquel que come el pan que ha bajado del cielo, y es lo mismo que aquel que come la carne y bebe la sangre de Jesús. Esto ocasionó mucho disturbio, problema, confusión para los judíos. Y tristemente, todavía hay gente que confunde esta enseñanza básica de nuestro Señor Jesucristo. El comer su carne, beber la sangre, el comer el pan que ha bajado del cielo es igual que creer en la obra salvífica del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor Jesucristo, después de esta enseñanza, va a ir a Jerusalén para seguir predicando el Evangelio, aunque sabe que esto va a ocasionar, sobre todo a Él, problemas. Pero nuestro Señor Jesús, como Él dijo en el huerto del Getsemaní, para eso vino. Entonces, vamos a leer qué ocurre ahora en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Leamos. Después de esto, de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que el punto principal del Evangelio es que el que cree en Él, viene a Él, tiene vida eterna. Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea. Judea era la parte sur, en donde se encontraba Jerusalén y el templo, porque los judíos procuraban matarle. Los judíos se sentían confundidos, pero algunos, aparte de esta confusión, estaban molestos, irritados por la presencia y enseñanza de nuestro Salvador, puesto que Él los confrontaba con lo que ellos tanto amaban y que decían, defendían, que era la ley de Dios. Y entonces, al mostrarles que ellos eran pecadores, que necesitaban de Jesús como su Salvador, la respuesta fue de un rechazo frontal, que llegó a su clímax a la primavera siguiente. Llegó a su clímax en la siguiente Pascua, crucificando al Salvador. El Señor Jesucristo, en este momento histórico, se encuentra en las fechas del principio del otoño, por los meses de agosto, septiembre. Y vamos a ver qué sucede. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Entonces Juan nos dice que la fiesta de los tabernáculos, que se desarrollaba en el mes de septiembre-octubre, era una fiesta importante donde todo judío varón mayor de 20 años tenía que presentarse en el templo
ante Dios. Y el Señor Jesús no era la excepción. Él tendría que presentarse en esta fiesta. Sin embargo, vamos a ver qué sucede estando Él en el área norte de Israel, en Galilea. Por eso, porque estaba la fiesta de los tabernáculos cerca, sus hermanos le dijeron: sal de aquí, seguramente en Nazaret, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. En este momento histórico, los hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él como su Salvador y Señor. Sin embargo, reconocían que Él era un hombre especial, puesto que hacía obras o señales o milagros. Leamos que no dice que escuchen tu enseñanza o tu doctrina, sino que tus discípulos vean las obras que tú haces. No sabemos si este consejo era con el deseo de que el Señor Jesús fuese ya investido como rey, como Mesías, o bien era una forma de burla. Pero como quiera que sea, los hermanos de Jesús le dan este consejo y ellos van a ir a la fiesta. Sigamos leyendo. Porque nadie, dicen ellos, hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Palabras sinceras, palabras de verdad, palabras ciertas. Si haces estas cosas, estos milagros, le dicen ellos a Jesús, muéstrate al mundo. El mundo es no solamente la tierra, no solamente es el imperio conocido en aquel entonces, sino el mundo se refiere a las personas y de una manera más específica se refiere a el ambiente, a la cultura, a la sociedad, a la política, a la economía. Este es el mundo que va caminando en sentido contrario a la voluntad y mandamiento de Dios. Pero ellos, los hermanos de Jesús, que todavía están en el mundo, le aconsejan a Jesús: muéstrate al mundo para que el mundo crea en ti. Sigo leyendo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Este es como un paréntesis que Juan escribe, una nota de él. Sus hermanos, nos explica, no creían en Jesús como Salvador y Señor. Sigo leyendo. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Jesús dice: mi tiempo no ha llegado en un sentido escatológico. Mi tiempo no ha llegado en el sentido de que Él va a ser el Salvador del mundo clavado en una cruz, cuando el Padre así lo señale. Jesús sabe que esto será en la próxima Pascua. Y por eso dice: mi tiempo de morir en la cruz del Calvario aún no ha llegado. Y aquí el Señor Jesús dice: pero el tiempo de ustedes es siempre. Porque ellos, al no ser creyentes fieles, creyentes que aman a Dios, no procuran buscar la voluntad del Padre, sino que hacen lo que a ellos bien les place, lo que ellos creen que es lo mejor, lo oportuno. Uno de los hermanos de Jesús,
Jacobo o Santiago, cuando escribe su epístola, él llama la atención de algunos cristianos que dicen, iremos y mercaremos y de aquí a un año regresaremos con ciertas ganancias. Y Santiago dice, no dicen ustedes lo correcto, lo que es conforme a Dios. Más bien ustedes deben de decir, iremos a aquella ciudad si Dios quiere, y mercaremos si Dios quiere, y regresaremos de aquí a un año si Dios quiere. Jacobo o Santiago aprendió la lección. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo ahí a Jacobo, tu tiempo es oportuno en cualquier momento porque tú no te dejas guiar por la voluntad de Dios. Tiempo después, Santiago aprendió y por eso dice, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Sigo leyendo. El mundo, dice el Señor Jesús, no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Entonces el mundo aquí se refiere al sistema cultural, social, político, religioso, económico, al sistema que el ser humano ha creado. Y este sistema es conforme a la voluntad de la potestad del príncipe del aire. Este sistema está sujeto, esclavo al diablo. Y Jesús por eso dice que el mundo lo odia, porque el mundo le pertenece al diablo. Y dice el Señor Jesús que odia a Jesús, este mundo, porque yo doy testimonio de él, de este mundo, que sus acciones son malas. Y son malas porque pertenecen al diablo, están bajo el poder, bajo la esclavitud del pecado. Y Jesús siempre confrontaba a los hombres religiosos de su época porque ellos decían obedecer y amar la ley. Sin embargo, más de una vez les dijo que eran hipócritas, guías ciegos que conducen a otros ciegos, porque ellos no eran sinceros en su búsqueda de Dios. Sigo leyendo. Subid vosotros, vayan ustedes a la fiesta. Aquí dice subid porque Jerusalén se encuentra a 185 metros por encima del nivel del mar, mientras que Nazaret se encuentra a nivel del mar. Yo no subo, dice el Señor Jesús, a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. El tiempo del Señor Jesucristo está hablando en el día en que Él morirá en la cruz del Calvario, todavía no llega. Sigo leyendo. Y habiéndoles dicho esto, Jesús se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, cuando ya tenían algunos días de haber partido para Jerusalén, entonces él, Jesús, también subió. Fue a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Pero dice Juan, no abiertamente, sino en secreto. Para este momento en que el Señor Jesús ya va de Nazaret a Jerusalén, los caminos ya no están atestados de gente. Hay que recordar que para la fiesta tenían que llegar 1 o 2 días antes para buscar alojamiento, para buscar los animales que se iban a presentar en sacrificio, para buscar alimento, para poder buscar un lugar y poner alguna tienda o enramada.
Entonces, los caminos estaban llenos de gente que venían de diferentes partes del mundo conocido para Jerusalén. Pero ya habiendo empezado la fiesta, pocos iban por los caminos que transitaban hacia Jerusalén. Y es muy posible que nuestro Señor Jesucristo, en lugar de viajar de Nazaret, que estaba en Galilea, a Jerusalén, que se encontraba al sur del territorio, y que muchos judíos viajaban por la región Transjordania, viajaban a un lado del río Jordán, por el área de Perea, para no pasar por Samaria, que era un camino más recto. Entonces es muy posible que el Señor Jesucristo haya tomado ese camino recto que cruzaba por Samaria. Así también evitaba el contacto con los peregrinos judíos, porque mucha gente de Samaria no iba a Jerusalén a festejar la fiesta de los tabernáculos en el templo de Jerusalén. Entonces al Señor Jesús, aunque salió después de la fecha en que salieron sus hermanos de Nazaret, Él llegó todavía cuando estaba la fiesta de los tabernáculos. Sigo leyendo. Pero por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y cuando Juan dice de los judíos, se está refiriendo a los judíos legalistas, que estaban interesados más que en escuchar la enseñanza de Jesús, en atacarle. Sigo leyendo. Y había mucha murmuración entre la gente, entre el vulgo, entre el pueblo. Y esta murmuración era acerca de Jesús. ¿Y qué decía la gente? Unos decían, Él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente, porque la enseñanza del Señor Jesucristo tocaba el punto álgido, el punto de dolor, que era que la ley se debe de cumplir, pero en esa ley, al cumplirla, debe de privar el amor a Dios y el amor al prójimo. Sin embargo, los legalistas querían cumplir la ley a rajatabla, dejando a un lado la misericordia, el juicio, la benignidad. Entonces esta gente decía, no, al contrario, extravía a la gente. Sigo leyendo. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. El miedo a los judíos era porque podían ser excomulgados de la sinagoga y por lo tanto ya no podían tener una vida religiosa. Hay que recordar que la vida del judío era alrededor de la religión. Y peor aún, si eran excomulgados de poder participar de los sacrificios en el templo. Entonces ellos procuraban no ocasionar que los líderes religiosos se enfurecieran contra ellos. Por lo tanto, hablaban no abiertamente de Jesús. Ahora vamos a ver algo que es importante. El Señor Jesús dijo que su tiempo todavía no había llegado, refiriéndose al tiempo de Dios, al tiempo en que Él va a morir en la cruz del Calvario. Y vamos a ver que Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, ha planeado los tiempos para los pueblos, para Israel, los tiempos para las personas, de tal manera que desde antes de la fundación del mundo, Dios ha planeado la historia humana y Dios interviene en la historia de la humanidad, de los pueblos, de las naciones, de los imperios, de los reinos,
y de las personas en particular. Dios ha intervenido, interviene y va a intervenir en tu vida, de tal forma que todo lo que tú vivas está en control de las manos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios ha intervenido en la historia humana. Leamos ahora Génesis, capítulo 21, verso 2, cuando Dios interviene en la vida de los patriarcas, de Abraham y de Sara. Dice así la palabra de Dios: y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios prometió un hijo a Abraham cuando éste ya tenía 99 años y su mujer Sara 90 y era estéril. Y Dios le dijo: tú tendrás un hijo de tu mujer Sara, y de aquí a un año, conforme el tiempo de la vida, tú tendrás un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y dice la Biblia que así pasó. En el tiempo señalado que Dios le había dicho, Abraham y Sara fueron padres. Leamos ahora en Ezequiel, capítulo 7. Dice: te ha llegado tu turno, dirigiéndose Dios a Israel. Oh habitante de la tierra, ha llegado el tiempo, se acerca el día, pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Ha llegado la hora, dice Dios, del juicio. Así que Dios marcó un día de juicio, un momento de juicio, no nada más para Israel, sino para las naciones circunvecinas. Y así Dios hace juicio también contra las naciones. Lo ha hecho antes, contra los grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio egipcio, el imperio romano. Así también Dios ha hecho juicio con naciones en la Edad Media, en el siglo XV, en el siglo XX, y lo hará en el futuro. Sigo leyendo. Y de uno, dice Pedro, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dice Pablo estas palabras. Pablo dice que de uno, hablando de Adán, Dios ha determinado sus tiempos señalados y sus límites de su habitación. Dios es quien dice cuándo empieza una nación y cuándo termina esta nación su vida como nación. Y los límites de estas naciones o de estos imperios. Nosotros vemos, por ejemplo, que el imperio medo-persa estuvo en todo lo que era la parte actual de Irán, abarcando Irak, todo lo que es Arabia, llegó a Egipto, a lo que viene siendo ahora Israel, Líbano, hacia arriba, hacia Turquía, pero ya no pudo pasar hacia Grecia, que era la intención de Ciro, de Darío y de otros reyes de aquel imperio. Se encontró con el imperio griego que empezaba a levantarse, conducidos por Alejandro el Magno.
Entonces hubo un choque y hasta ahí Dios hizo que el imperio medo-persa llegara. Sus límites Dios los limitó y su tiempo Dios los limitó. Sigamos leyendo. Ahora en Hechos 1:7, el Señor Jesús es quien habla y dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El Señor Jesús ya va a ascender al cielo, al Padre, y una nube de gloria, la Shekinah, lo conducirá al cielo. Y es cuando los discípulos le hacen la última pregunta, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les da esta contestación, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Así que Dios es quien sabe cuándo el reino de Israel será nuevamente restaurado. Así que habrá un tiempo, sí, en que será restaurado el reino en Israel, sí, y este rey es el Señor Jesucristo. Y Dios tiene el tiempo en que esto ocurrirá, que puede ser mañana, pero Dios es el único que lo sabe. Sigo leyendo. En Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando llegó el momento oportuno, el tiempo de Dios, Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. El tiempo oportuno, el tiempo de Dios, no fue 10 o 20 o 30 años antes, ni 10, 20, 30 años después del momento oportuno. ¿Y por qué oportuno? El Señor Jesucristo tenía que nacer en Belén. En el año, se dice que fue en el año 4 antes de Cristo, en los tiempos de Tiberio César, en los tiempos en los que ya había caminos por donde circular rápidamente y llegar a todos los lugares del imperio. Había barcos con la mejor tecnología de ese momento. Existía el idioma griego, que era el idioma universal y que prácticamente todos los pueblos lo hablaban. Esto porque antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego, conducido por el general Alejandro Magno. Y él, una de las cosas que hizo fue que la gente aprendiera griego. Así, bueno, pues fue el momento oportuno en la historia. Y por eso Dios envió a su Hijo en ese momento, en ese tiempo. Y ese tiempo también es oportuno. El tiempo de Dios para ti y para mí. Sigamos leyendo. En Hechos 2:23 dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A este Jesús que ustedes mataron, Dios tenía un plan predeterminado. Así que la vida de Jesús fue predeterminada por Dios. Tu vida ha sido predeterminada por Dios. Mi vida ha sido predeterminada por Dios. De tal forma de que Dios nos llama a su gracia y a su misericordia en el tiempo oportuno. Sigamos leyendo. En Juan 17:1, más adelante, Jesús dice lo siguiente, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, el momento oportuno ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que el Hijo te glorifique a ti. Él ya está orando en el huerto de Getsemaní. Él está diciendo, ya, hoy es jueves en la noche y mañana viernes moriré en la cruz del Calvario para glorificar tu nombre. Vamos a terminar la lectura con 2 Corintios 6:2. El momento oportuno de Dios para ti es hoy. Vamos a leer. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, el tiempo oportuno. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Así que, querido amigo, si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día propicio. Hoy es el tiempo oportuno. Ven a Jesús. Pídele su gracia, su misericordia, su perdón. Y Él te la dará. Y si tú ya eres creyente, debes de saber que tus días Dios los tiene en sus manos. Tus días los tiene Dios contados. Él sabe hasta cuándo morirás y cómo morirás. Pero de aquí a esa fecha, de aquí a ese momento, cada día es un momento oportuno para vivir para Él, para glorificar su nombre y para regocijarte en su bendición de que te está dando vida eterna en Jesucristo, porque tú has venido a sus plantas. Bendito es el Señor. Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, muchas gracias. Bendecimos tu nombre. A ti es la gloria, la honra y la alabanza, porque nos has llamado a tu gracia, a tu misericordia, a tu perdón, y somos ahora hijos tuyos. Por Jesús. Gracias. Amén. Te recordamos que estamos todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live haciendo oración por tu necesidad. Acompáñanos. Muchas gracias. Estamos en YouTube, en Facebook, en Telegram y en WhatsApp. Y todos los martes, jueves y sábados a las 7 estamos estrenando videos. Acompáñanos, nos va a dar mucho gusto que nos escribas, nos hagas algún comentario, y si no te es posible, bueno, ve los videos anteriores, compártelos, suscríbete, publica este espacio que es para ti, compártelo, hazlo crecer. Te damos gracias. Dios te bendiga.